Vivimos en una cultura donde estamos constantemente influenciados por ella. Es por eso que hay muchos conceptos hoy en día que están distorsionados en nuestras vidas. Por ejemplo, uno de los conceptos que está distorsionado, que es el matrimonio. Uno de los conceptos que también está distorsionado es realmente cómo debemos de educar o instruir a nuestros hijos. Cómo debemos realmente llevar nuestras finanzas. Cómo realmente debemos nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios o conforme a los conceptos de nuestra cultura. Así que hay muchos conceptos que están distorsionados. Y uno de los conceptos que estaba distorsionado en la vida de los discípulos de Jesús es la grandeza. Hoy nuestra cultura está obsesionada por realmente las celebridades. Todo el mundo anda atrás de los artistas, atrás de los deportistas. Todas las celebridades, las personas que son importantes, aún de la ciencia, los médicos que son prominentes, porque son muy inteligentes, son personas reconocidas. Y nos damos cuenta que hoy nuestra cultura está totalmente obsesionada por sobresalir, por ser alguien, por salir en los periódicos, por ser famoso. Y nos damos cuenta a través de la palabra que muchas de estas manifestaciones es porque de una forma u otra queremos llamar la atención sobre el centro de nuestra vida o llevar nuestra vida al centro de todas las cosas. Y no cabe duda que los discípulos de Jesús también tenían el mismo problema que tiene nuestra cultura de hoy con el asunto de la grandeza. Y los discípulos comenzaron también a preguntarse cómo podrían ser ellos el más grande entre todos los discípulos, incluso en medio del liderazgo que estaba en el tiempo de Jesús. Nos percatamos por este pasaje que realmente es necesario para nuestro tiempo, qué es lo que define realmente la grandeza, o sea, cómo Dios ve de su perspectiva la grandeza, que es muy diferente a como nosotros hoy vemos la grandeza. Uno de los propósitos de Jesús por los cuales llamó a estos hombres, no solamente era para instruirlo en qué es la encarnación, que ellos tuvieran una teología correcta de lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Solamente Jesús no quería darle información. El propósito de Jesús por el cual llama a estos 12 hombres era para transformar sus vidas. Era para cambiar sus vidas. Era para que realmente su corazón fuera renovado y transformado por la obra, por el ministerio de Jesús, incluyendo su muerte y su resurrección. Así que Jesús no quiere solamente darnos conceptos de qué es la grandeza, sino que la grandeza, el concepto correcto de la grandeza, llega a transformar, llega a cambiar mi vida. Jesús quería realmente hacer cambios radicales en la vida de los discípulos, como también quiere hacer cambios radicales en nuestra vida. Y vemos que el objetivo de Jesús entonces no es solamente informarles, sino transformarles de acuerdo a la imagen de Dios. Y como venimos hablando en el Evangelio de Marcos, uno de los problemas que tiene el ser humano está en su corazón. Y Jesús quería que sus corazones se convirtieran no solamente en hombres de fe, sino en hombres que obedecieran y hombres que entendieran qué es la grandeza y que mostraran esa grandeza de Cristo en la vida de ellos. Y este pasaje lo comencé, aunque en muchas versiones usted va a darse cuenta que comienza en el versículo 33, pero esto no está inspirado por Dios, debería haber comenzado en el versículo 30, no en el 33, porque el 30 también es parte de este pasaje. Y en el 31 Jesús nos muestra el epicentro, o sea, donde está el centro que gira las enseñanzas de esta instrucción que le va a dar a sus discípulos. Y el versículo 31 dice, porque estaba instruyendo a sus discípulos, le decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y al tercer día resucitará de los muertos. Los discípulos nuevamente estaban buscando razones por las cuales Jesús no debía morir, ni realmente ir al sufrimiento de la cruz. Ellos se habían acostumbrado a un Jesús que hacía milagros, a un Jesús que a través de sus milagros quería, tal vez pensaban ellos, disminuir un poco el sufrimiento de la caída del ser humano. Pero realmente, aunque Jesús hacía milagros, aunque Jesús es un gran maestro, el propósito de Jesús no solamente era hacer milagros. El propósito de Jesús no solamente es enseñarles todo un concepto de doctrina sobre la encarnación, la predestinación, la salvación.
Jesús quería realmente a través de sus enseñanzas llegar al corazón de ellos y transformar sus corazones y llevarlos a la imagen de Cristo. Pero para esto Jesús tenía que siempre recordarles a los discípulos y recordarnos a nosotros que el centro del ministerio de Jesús, que el centro del propósito de la encarnación era la cruz y la tumba vacía. Por tanto, si no creemos entonces en su muerte en la cruz como sustitución nuestra en la cruz, y no creemos que Él resucitó de entre los muertos, no entenderemos nunca por qué Jesús vino. No entenderemos entonces por qué Jesús le va a dar esta enseñanza de qué es la grandeza o qué es la grandeza en el ser humano. Nuevamente Jesús comienza a lidiar con ellos y ataca un punto principal que es una manifestación de cuando nosotros muchas veces no pensamos que es pecado, pero sí es pecado. Y Jesús comienza a hablarnos a través de esta experiencia con sus discípulos que el pecado es horrible, de tal manera que es horrible que comienzan a discutir entre ellos quién va a ser el más importante, quién va a ser el mejor, quién va a ser el que va a estar sentado a la derecha de Jesús y a la izquierda de Jesús. ¿Quién entre ellos 12 realmente es la persona que más Jesús admira y quiere poner en lo alto? El asunto que está viendo aquí es que realmente Jesús quiere mostrarnos las dimensiones del pecado, que el pecado es grotesco, el pecado divide, el pecado realmente lastima a la gente. Pero nosotros vivimos en una cultura que aún la definición del pecado es diferente a las escrituras. Hoy la cultura en la cual vivimos no existe el pecado. Y es muy fácil comprobarlo. Si no existe la Biblia para la gente, entonces no existe el pecado. Pablo dice que sabemos que somos pecadores a través de la ¿qué? De la ley. Si yo no creo en la Biblia, pues no creo entonces en el pecado. Y si no creo en la Biblia, ni creo en Dios, ni creo en la Biblia, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios, mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia, mostrándonos su voluntad para cada uno de nosotros. Por tanto, vemos entonces en nuestra vida que hay una enfermedad constante que se llama el pecado. Y cada uno de nosotros, sin excepción de personas, de algún momento u otro, somos influenciados en un área de nuestra vida a través del pecado. A veces las personas, principalmente la psicología moderna, trata de lidiar con los problemas de los jóvenes en la rebeldía, aún de los matrimonios. Si cambiamos nuestro comportamiento, cambiará o mejorará nuestras relaciones. Es cierto que usted puede cambiar un comportamiento, pero realmente porque usted cambia un comportamiento, su corazón no ha sido transformado. Porque el problema está en su corazón. Podemos a través de la psicología, a través de tratamientos, cambiar ciertos comportamientos, pero no podemos cambiar el corazón. No podemos cambiar la naturaleza del corazón solamente por una cantidad de principios que nos den de cómo podemos hacer mejor las cosas. Por tanto, esa naturaleza de mi corazón que tiende hacia el pecado tiene que ser cambiada por el poder de Dios y cambiar mi naturaleza para que entonces esa nueva naturaleza, esa nueva creación que hay en nosotros refleje la imagen de Cristo. Entonces vemos que los padres forzamos a nuestros hijos a cambiar sus comportamientos. Pero realmente no llegamos al corazón de nuestros hijos con la gracia de Dios, que es realmente lo que cambia el corazón de ellos. Donde quiera que nosotros nos vayamos, podemos huir de amistades, podemos huir de ciudades, podemos huir de presidentes de diferentes naciones. Lo que nosotros no podemos escapar es de nosotros mismos. Donde quiera que yo me vaya, el pecado está en mí. Y Jesús no trata de forzar a los discípulos a cambiar su comportamiento en cuanto a la grandeza, sino que Jesús trata de penetrar al corazón de sus discípulos para que ellos puedan descubrir la confusión que ellos tienen, que es más profunda de lo que ellos se imaginan. La cruz y la tumba vacía define quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y el problema que tenían los discípulos, o entre tantos problemas que tenían los discípulos, ellos es verdad que no entendían la misión de Jesús, para qué Jesús había venido. Por eso con insistencia le decían que no tenía que ir a morir a la cruz. Es cierto que incluso cuando quisieron sacarle el espíritu inmundo dentro del muchacho, tampoco sabían qué hacer
Estaban confundidos y no entendieron que deberían entonces orar, tener tiempo con Dios, tener esa intimidad con Dios. Eran hombres que estaban confundidos. Eran hombres que realmente no sabían y no entendían quién eran ellos. Y déjame decirle, cuando usted no sabe quién es usted, no va a poder reconocer la gran necesidad que usted tiene. Cuando nosotros no sabemos quiénes somos, no veremos nunca la gravedad y la gran necesidad que hay en nosotros de la cruz y de la resurrección de Cristo. Pero si seguimos pensando que nosotros somos personas buenas, que nosotros somos personas que Dios se complace en amarnos por todas las cosas que nosotros hacemos, nunca entenderemos la gran necesidad que tengo de la cruz. Si usted y yo fuéramos hombres y mujeres que hiciéramos todas las cosas bien, que todo lo que hiciéramos le agradáramos a Dios, no hacía falta la cruz, no hacía falta que Jesús viniera, no hacía falta que Jesús resucitara. Por tanto, mi condición como pecador provoca en mí una gran necesidad que Dios intervenga en mi vida y cambie esa condición. Es por eso que nosotros, si usted nota, minimizamos el pecado. Tratamos de justificar el pecado. Tratamos de dar argumentos a nuestro pecado. Pero a la medida que yo vaya minimizando el pecado, voy minimizando la cruz. En la medida que yo estoy consciente de que soy un hombre pecador y que por tanto que mi tendencia es hacer lo que a Dios no le agrada, más necesidad hay en mí de buscar la cruz, de buscar a través del arrepentimiento el perdón de Dios y que la gracia de Dios sea derramada sobre mi vida. Pero los discípulos estaban en esa misma condición. Ellos no veían ninguna necesidad de que Cristo fuera a la cruz. Por eso en 2 ocasiones en Marcos Jesús habla y describe que es necesario que Él muera. Y ellos dijeron, no vayas a la cruz. Porque ellos no entendían que eran tan malos, que eran pecadores. Cuando uno entiende realmente quiénes somos y lo que somos capaces de hacer, en nosotros realmente se crea esa necesidad de buscar la cruz. No solo de buscarla, sino de celebrar la cruz del Calvario. Y entender que estamos desesperados de que Dios cambie esa condición, que eso es santificación. Por eso hoy la gente no busca la santificación, no provocan la santificación, porque no reconocen su condición. Cuando usted reconoce su condición de pecador, de que todo lo que hay en su corazón tiende a ir opuesto a Dios, en usted se crea una necesidad y una desesperación de que Dios intervenga en su vida y cambie su vida, cambie sus pensamientos, cambie su perspectiva, su visión del mundo, porque usted entiende que tiene una gran necesidad de la intervención de la gracia de Dios en su vida. Pero si usted no se considera pecador, si usted se considera que cada cosa que hace usted va a acertar al blanco de la voluntad de Dios, usted no va a encontrar necesidad en usted. Y el pecado es un significado muy sencillo, una ilustración muy sencilla. Yo siempre la pongo de esta manera. Es un arquero. Usted ha visto los arqueros, ¿verdad? Tienen su arco y tienen su flecha. Él tiene que dar en el target, él tiene que dar en el blanco, en el ojito rojo que está ahí en varios círculos que hay a su alrededor. La Biblia define el pecado cuando usted lanza su pensamiento, cuando usted lanza su voluntad al pensamiento de Dios y no da en el blanco, usted ha cometido un pecado. Cada vez que nosotros no damos en el blanco a la voluntad de Dios, hemos pecado contra Dios. Por tanto, los discípulos no pudieron entender la grandeza cuando trataron de lanzar sus vidas al blanco de Dios, fallaron. Y Jesús le dice, ustedes han pecado porque quieren ser grandes de la perspectiva de nuestra cultura. Por eso Pablo dice que todo lo que no es de fe es pecado. Diciendo entonces que todo lo que no logramos hacer para darle a la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, es pecado.
Por tanto, es una palabra que tiene que estar latiendo en nuestra mente, en nuestro corazón. Mi condición, aunque he sido rescatado por la sangre de Cristo, aún todavía queda residuos en mí y Dios todavía continúa sacando esos residuos que hay todavía en mi vida. Y eso indica que cada día necesito de la intervención de su gracia en mi vida. Pero a veces descuidamos nuestra condición y pensamos que no somos pecadores. Los discípulos no entendían quiénes eran ellos. Dice el versículo 32, pero ellos no entendían lo que quería decir con esto, o sea, con su muerte y resurrección, pero a la misma vez no se atrevían a preguntarle a Jesús. No hay evangelio si no hay primero una mala noticia. La mala noticia es la condición de nuestro corazón. Tú y yo llevamos en cada fibra de nuestra mente, nuestro corazón, el pecado. ¿Verdad? Juan Calvino dice que cada pulgada de nuestro corazón se construye un ídolo nuevo en nosotros. Somos una fábrica de ídolos. Y la fábrica de ídolos se podía ver en la vida de los discípulos. Y el ídolo más ídolo de todos los ídolos, que a veces ni usted ni yo nos percatamos, el ídolo que siempre está en nuestro corazón y se quiere entronar en nuestro corazón, soy yo. Por eso ellos discutían, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante en tu reino? Y ese es el ídolo que tenemos que cuidar nosotros. Que yo no sea el centro del universo. Que yo no ocupe el lugar de Dios en el universo. Dios es el centro del universo. Dios es el centro de mi vida. Nadie ni nada puede ser el centro de mi vida, ni yo mismo. No sé si usted ha notado algo interesante en nosotros los seres humanos. Qué bien nos sentimos nosotros cuando ganamos una discusión. ¿No es verdad? Qué bien nos sentimos. Oh, gané la discusión. Qué bien nos sentimos cuando pueden decir nuestros padres o alguien, este es el mejor, es el más inteligente de todos sus hermanos. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos bien. Nos damos cuenta que constantemente en nuestra vida hay un ídolo que quiere salir. Hay un ídolo que se quiere imponer y somos nosotros. Queremos ocupar el lugar de Dios, queremos usurpar su lugar y quitar a Dios y ponernos nosotros en el centro del universo. Hoy vivimos en una cultura que todo el mundo quiere ser el centro. Y para ser el centro hay que tratar de desplazar a otros centros. Y viven compitiendo. Por eso se crean las competencias dentro de las escuelas. Por eso se crean las competencias dentro de los trabajos. ¿Quién es el mejor trabajador? Usted va a Publi y le ponen el trabajador del mes. Porque siempre hay alguien que quiere ser grande. Hay alguien que siempre quiere ser el mejor. Es una enfermedad que todos padecemos. No solamente Juan y Jacobo padecían esa enfermedad. Todos nosotros padecemos de esa enfermedad. Queremos ser los mejores padres. Queremos tener los mejores hijos. Queremos tener las mejores carreras. Queremos tener el mejor negocio. Siempre queremos tener lo mejor. Pero Jesús les enseña a ellos otra realidad. Jesús le dice que va a ser entregado en manos de los hombres. Pero no quiere decir por eso que Jesús ha perdido el control de su vida. Jesús siempre ha mantenido y mantiene el control de su vida. Dice Juan 10:18, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús quiere anunciarle a sus discípulos cuál es el plan de Dios. Necesario, porque ustedes son pecadores, que yo muera, porque ustedes son pecadores. Es necesario que yo resucite, que yo destruya el pecado, la muerte y el infierno, para que ustedes puedan comenzar a vivir en la grandeza de su Dios. Pero los discípulos no tenían conciencia, no creían que ellos eran tan pecadores o que eran pecadores. Muchas veces nosotros nos preguntamos lo mismo. ¿Realmente somos tan pecadores como somos? Si le preguntáramos a todos ustedes si son pecadores, muchos dijeran, yo no soy tan malo como fulano o mengano. Nos damos cuenta que dentro de nosotros está esa lucha, esa disyuntiva,
de que no nos consideramos pecadores. O si le preguntáramos a alguno de ustedes, o yo mismo me preguntara, ¿esto que hiciste fue un pecado o no? Enseguida va a salir nuestro abogado y decir, no es pecado. Yo compartía con un joven. Todo lo que Dios hizo es bueno. Amén. Dios hizo la uva, ¿o no la hizo Dios? ¿Quién hizo el olivo? ¿Quién hizo la uva? ¿Quién le dio al hombre el conocimiento de hacer una piedra grande y después con otra piedra moler la uva y saliera el jugo de la uva para que su pueblo en medio del desierto, que no había agua, ellos pudieran realmente tomar agua, que sería el vino de la uva? ¿Fue buena la uva? Amén. ¿Pero qué hizo el hombre con la uva? Descubrió que cuando los nómadas se iban por el desierto, después de 6 semanas, la uva se fermentaba. ¿Y qué salía? El alcohol. Dijo, wow, le dimos la patada a la lata. Ahora podemos realmente hacer gente adictas al alcohol y ganar mucho dinero. ¿Dios creó el alcohol? No. ¿Dios creó la Budweiser, la Génica, la Corona, whisky? No. Porque si él le daba whisky, Corona a los nómadas, no caminaban ni un paso en el desierto. Quedaban todos tendidos y muertos en el desierto. Dios hizo bueno la uva. ¿El qué hizo el hombre con la uva? Con el jugo. Corrompió. Y todo así Dios lo ha hecho bueno. Nosotros, al tomar lo bueno que Dios nos ha dado, nos percatamos que nosotros somos pecadores y hemos convertido todo lo bueno en algo que desagrada a Dios. ¿O no es así? Y así cada ejemplo en nuestras vidas nos damos cuenta y decimos después, no, Dios está a favor. No, porque ese no fue el propósito por el cual Dios creó el olivo, la uva. Nosotros mismos. ¿Cuál propósito Dios nos creó a nosotros? ¿Para ir a Harvard? ¿Para ser príncipes? ¿Para tener una mansión al lado de Trump? Allá en West Palm Beach. ¿Para tener un jet? ¿Para tener realmente una Virginia? ¿Dios nos creó con ese propósito? Dios nos creó con el propósito para honrarlo, amarlo y declarar que Él es Dios. Pero fallamos en ese propósito y nos fuimos hacia otros propósitos. Si das cuenta, hay en nosotros una condición que nos anuncia constantemente que tengo una necesidad de correr, de socorrer en Cristo todas mis necesidades y todas mi desesperanza. En 2 ocasiones Jesús les habló a ellos sobre su muerte y sobre su resurrección. La primera es para que le siguieran. Qué interesante, ¿no? Marco dice, si ustedes quieren seguirme a mí, después que le anuncia, tengo que morir, tengo que resucitar, porque si yo no muero, si yo no resucito, ustedes no me van a seguir a mí. Pero es necesario, como ustedes son pecadores y no me van a seguir a mí, porque ustedes no quieren negarse a sí mismos y tomar su cruz, yo tengo que morir, yo tengo que resucitar, para que ustedes ahora tomen su cruz y me sigan a mí. La segunda vez es esta. Jesús vuelve a anunciarle otra vez su muerte y resurrección. Si yo no muero, yo no resucito, ustedes seguirán entendiendo que la grandeza es ser el primero, es ser el mejor. Es las posesiones, es los títulos, es todo lo que podamos adquirir o hacer para darle un nombre a nuestro nombre. Y Jesús le dice, si yo no muero, no resucito, ustedes no van a entender la grandeza. ¿Cuál es la grandeza? ¿Cuál es el principio de la grandeza? Y dice Marcos en 8:34, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, le digo, que se niegue, el yo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Así que no es sorprendernos que después de anunciarle su muerte y resurrección, de hablarle a Jesús de su gran necesidad, de que Él muera por causa del pecado nuestro, que resucite para destruir el pecado, le hagan realmente, vinieran discutiendo entre ellos quién es el más importante. Una vez más, yo siempre lo comento y lo digo,
el primero que debe predicarse la cruz somos nosotros. Constantemente tenemos que predicarnos el Evangelio porque este corazón todavía no llega al estándar de la santidad de Dios. Por eso necesito recordarle al corazón de Juan Pablo cómo es tu corazón, qué dice el Evangelio sobre mi corazón. Que mi corazón todavía necesita desesperadamente que el Evangelio siga causando efectos transformadores en mi vida. Pero se nos olvida que tenemos que predicarnos el Evangelio. Se nos olvida que cada día mi corazón tiende a hacer lo que a Dios no le agrada. Y trata de engañarme a mí mismo, de pensar que estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Pero cuando predico el Evangelio, cuando me predico constantemente a mi corazón el Evangelio, me alinea con la necesidad que tengo de la intervención de Dios en mi vida. Y eso es lo que Pablo define prácticamente, vivir en el Espíritu. Es vivir predicándose el Evangelio. Para que el Evangelio produzca en nosotros los frutos de ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El pecado nos hace olvidarnos de Dios. Por eso ignoramos la palabra de Dios. Por eso olvidamos lo que la Biblia nos enseña. Y se nos olvida que no podemos ser el centro del universo. No podemos ser el centro de este universo. Por ejemplo, yo estoy seguro, 100%, que muchos de nosotros en esta semana, de una forma u otra, hemos sido arrogantes. De una forma u otra, hemos despreciado a otros por cualquier motivo. Yo estoy seguro que en esta semana, en cualquier momento, yo pensé que era mejor que los demás. En cualquier momento de esta semana, me he dado cuenta que Dios me ha desafiado a entender la grandeza y yo he querido ser el primero entre todos. Pero es interesante cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintios, una de las iglesias que más tiempo estuvo entre ellos, en 2 de Corintios 5:15, dice, Él murió por todos, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea, Pablo dice entonces que la muerte de la cruz de Cristo es el elemento que da muerte a mi ego, a mi yo, para que ahora ya no viva yo, ahora sea Cristo el que viva en mí. Que ahora todo lo que yo pienso, todo lo que yo hablo, todo lo que yo actúo, sea realmente Cristo en mí, si es que Él vive en mí. Jesús sienta a estos discípulos y comienza a hablarle qué es la grandeza, que es muy diferente entre lo que nosotros pensamos. Ser grande es ser famoso, ¿es así? Ser grande es poder filmar alguna película o grabar algún disco. Ser grande es trabajar con Sony Record Production, ¿verdad? Ser grande realmente es tener una marca de perfume, de ropa, o realmente tener muchos millones. Eso es ser grande. Pero qué diferente es para Dios ser grande. Por eso yo siempre digo que los conceptos de Dios definen realmente mi condición. Y eso es lo que Dios me quiere recordar. Y Jesús le dice, entonces se sentó y los llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último. Ayer nosotros estábamos tratando de montarnos en el 95 para coger la 163 y todo el mundo estaba en una cola. Y ya dentro de unos 5 minutos había otra cola al lado. Nadie quiere ser el último. Nadie quiere estar por la 57. Todo el mundo quería meterse y se metían. Oye, pero eso era increíble. Adelante, adelante. Nada, ni en el tercero ni en el cuarto lugar. Todo el mundo quería ser el primero. Hasta en eso queremos ser el primero. En colarnos. Usted llega a una línea y hay un amigo y usted se pone a hablar con el amigo. Y después llega otro amigo, otro amigo, otro amigo. Ya tiene 20 amigos que todos quieren salir rápido y quieren entrar al teatro o lo que sea. ¿Se da cuenta que siempre queremos ser el primero? Y Jesús le dice, bueno, si tú quieres ser el primero, tú tienes que cogerte y ponerte al final. Ser el último. Y si usted nota, Jesús quiere llevar a los discípulos a algo. La grandeza
El vivir en la grandeza es una condición del corazón. Es una condición de mi corazón. Depende de mi corazón lo que entienda por grandeza, mi corazón va a buscar esa grandeza. Pero si mi corazón entiende que la grandeza es que yo sea el último, entonces dejaré pasar a muchos primero. Y no me va a preocupar realmente nada de lo que pueden ofrecerme la gente para ser el primero, para ser el mejor. Porque entiendo que desde la perspectiva bíblica de Dios, la grandeza es ser el último. Ser el último, como Pablo dice, como un advenedizo, como el último de los apóstoles. Dios quiso incluirme dentro de ellos. Así que la grandeza entonces es ser el último. Pero eso nos lleva también a la palabra de Dios en las Escrituras. Dice que Dios da gracias a los humildes, pero Dios resiste a los orgullosos. Cuando Jesús está hablando del ser el primero, es que yo quiero realmente ser el centro de atención. Yo quiero ser el centro en todas las cosas. A eso se está refiriendo Jesús. Entonces, la grandeza es no que yo sea el centro, sino que Cristo sea el centro de mi vida y Cristo sea el centro de todo lo que yo hago y yo me muevo alrededor de Cristo. Tenemos que entender entonces que esta es una actitud que controla nuestro corazón. Y la grandeza, Jesús después la une al servicio. ¿Sabe que servir no es algo intuitivo en nosotros? ¿No es algo natural en nosotros? Por eso Jesús les sabía que para ellos no era natural servir. Para ustedes no son natural servir. Ni yo tampoco tengo nada natural servir. Y Jesús conecta entonces la grandeza con ser el último. O sea, que no ser el centro de nada, pero a la misma vez lo conecta con el servicio. Y es interesante la palabra que Jesús está usando en el griego y es bien ofensiva. Jesús lo que está diciendo que usted sea el esclavo de todos. ¿Quién quiere ser esclavo aquí? ¿Verdad que eso suena feo? Tú eres mi esclavo. Dice, wow, Jesús nos está diciendo que seamos esclavos de la gente. Eso es lo que está diciendo Jesús en el griego. O sea, pone la condición de grandeza al nivel de un esclavo. ¿Y ellos cómo ponían la grandeza? Al nivel de un rey. Todo el mundo quiere ser rey y reina, ¿no verdad? Que me sirvan, que me sirvan, que me den y que me sirvan. Quieren ser reinas y quieren ser reyes. Jesús dice, la grandeza es cuando tú te haces esclavo de los demás. O sea, cuando tú sirves a los demás. Cuando tú dejas de ser tú para que sean los demás. Cuando dejas de pensar en ti para pensar en los demás. Esa es la grandeza de la cual habla Jesús. Pero es realmente la que nosotros no practicamos. No queremos servir a los demás. Al menos que nos paguen por servir. Y Jesús no está hablando que un siervo, un esclavo, no recibe paga. Solamente está esperando las migajas, el favor de su amo. Pero nosotros entendemos la grandeza desde una perspectiva totalmente diferente. Pero hay algo que realmente sobresale en el pasaje. Y podemos descubrir en la mente de Marcos que Marcos está pensando en los dos mandamientos más grandes que Jesús mencionó. Y Jesús, cuando le preguntaron, resúmenos toda la ley. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No se vayan a desmayar. Hay 613 mandamientos. Así que usted y yo tenemos que cumplir 613 mandamientos sin fallar a ninguno de ellos. Pero Jesús le dice, no los voy a complicar mucho, los voy a resumir los 613 en solamente 2 mandamientos. Ámame a mí, o sea, Jesús, por encima de todas las cosas. El segundo, muy fácil, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo que está diciéndole a sus discípulos, si tú quieres ser el último, si no quieres ser el centro, si tú quieres ser el primero, debes ser el último. O sea, no debes ser el centro. ¿Quién debe ser el centro entonces de tu vida? Dice Jesús. Cristo. Así que lo que más tú debes de amar es a Cristo. Tú debes amar, honrarlo a Él.
Tú debes amar, realmente obedecer su palabra. Tú debes amar su presencia. Tú debes amar la revelación de su palabra. Porque ese es el primer mandamiento. Que tú me ames a mí. Y así Jesús ve la grandeza cuando un hombre o una mujer pone por encima de su propia vida el mandamiento de Dios de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero cuando el hombre trata de amar a Dios sobre todas las cosas y no puede amarlo sobre todas las cosas, entiende entonces que hay una gran necesidad de acudir a Cristo. Porque es el único que puede ayudarnos a través de su imputación, a través de su justicia, imputarnos a nosotros, que Dios nos pueda ver justo y aceptable delante de Él. Una vez más, al no poder amar a Dios en primer lugar y servirlo sobre todas las cosas y en todo tiempo y en todos sus propósitos, una vez nos demuestra más la revelación de Dios que necesito de la intervención de Dios. Que la grandeza no se trata de mí, la grandeza se trata de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y Él debe ser el centro de atención de nuestras vidas. Voy a hacerte algunas preguntas. Por ejemplo, cuando te relacionas con tu esposa o con tu esposo, ¿te impulsa la gloria de Dios? ¿O es tu gloria? A ver cuál de los dos gana. Cuando te relacionas con tus hijos, ¿puedes mostrarle que lo más importante para ti es la gloria de Dios o es mostrarle a tus hijos tu propia gloria? Cuando te relacionas con tu prójimo, que son nuestros compañeros, familiares, etc. Cuando te relacionas con tu prójimo, ¿pueden ellos ver a Dios en tu vida? ¿O solamente te ven viviendo como si Dios no estuviera? ¿Estás viviendo como un siervo? ¿O todavía crees que eres rey? El segundo mandamiento que Marco tiene en mente, hablándonos de la grandeza, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, es la única manera en que yo estoy libre para amar a los demás como a mí mismo. Si no puedo amar a Dios en primer lugar, no podré amar a la gente como a mí mismo, como yo me amo a mí mismo. Porque el primer mandamiento depende del segundo mandamiento y ambos mandamientos dependen de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque ninguno de los dos mandamientos podemos cumplirlos a menos que el Espíritu Santo esté en nosotros ayudándonos, transformándonos constantemente para poder mantener la grandeza de estos mandamientos en nuestra vida. De ser el último, pero a la misma vez de ser un siervo de los demás. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo y muy cotidiano para que para que nos percatemos que muchas veces no amamos a Dios y ni cumplimos con el segundo mandamiento de amar a los demás. El apóstol Pablo, hablando sobre este mandamiento, toma el tema o pone el evangelio en un tema de la conversación. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del 29 al 32. Fíjense cómo comienza Pablo. Eviten, es un mandamiento, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que sus palabras contribuyan a una necesaria edificación y sean bendición para los que escuchan. O sea, no solamente el evangelio tiene que ver con ropa, a donde yo voy, a donde no voy. El evangelio tiene que ver lo que yo hablo, lo que yo converso, porque eso sale de mi corazón. Eso sale de mi corazón. Así que supuestamente yo todo lo que hablo debe ser para edificar y bendecir a los que me escuchan. Dice, no agravien al Espíritu Santo con el cual fueron sellados para el día de redención. Y vuelve el segundo mandamiento que dice Pablo. Abandonen, eviten, abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, calumnia y toda forma de maldad. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ahora, en la mente de Pablo no es lo mismo que está en la mente de usted cuando escuchó conversaciones obscenas. Entonces, las conversaciones obscenas tienen que ver con el vocabulario, con las malas palabras.
aunque eso lo incluye, Pablo lo que no se está refiriendo al vocabulario de las malas palabras. Porque muchas veces hasta tapaboca le damos a los muchachos cuando dicen malas palabras o ponen un pitico. ¡Pi! Pablo cuando está hablando de conversaciones obscenas es que cuando tú converses con otra persona no seas tú el centro de la conversación. Y muchas veces queremos hablar de nosotros y seguir hablando de todo lo que somos nosotros y lo que somos capaces de hacer nosotros. Pablo dice, cuando tú converses, no hables de ti, habla de aquel que está en ti, que te está cambiando. Pablo toma el evangelio y lo aplica a la grandeza del hombre, es saber conversar sanamente. Es que no hable de él, sino que hable de Cristo en él. Pero todas nuestras conversaciones, si somos honestos, la mayoría, no giran al tema de Cristo. Es nosotros. Mis hijos, mis hijas, mi trabajo, mi dinero, lo que yo soy. Pero realmente no es malo hablar de esas cosas, sino que todas esas cosas, dice Pablo, ponen la perspectiva de que sea Cristo el centro de tu trabajo, de tu profesión, de tu familia, de tu conocimiento, que Él sea el centro. Porque eso es lo que te hace grande cuando tú pones tu trabajo, cuando tú pones tus estudios, cuando tú pones tu familia en el centro de Cristo, que debe girar todo. Pero se nos olvida, dice Pablo. Entonces no estamos siendo bendición para aquellos que nos escuchan. Así que Pablo quiere que nosotros, cada vez que hablemos, sea para edificar y para bendecir a otros. Pero realmente esa no es la intención de nuestras conversaciones. El centro de nuestras conversaciones es hablar de nosotros, que gire alrededor de nosotros. ¿Cuántas de nuestras conversaciones podemos decir, wow, edifiqué a fulano, edifiqué a fulana, bendije a fulana con mi conversación? A veces terminamos el día y si evaluamos el día, no hemos dado cuenta que hemos conversado de una cantidad de cosas sobre más de nosotros, de algo que pueda edificar la vida de esa persona. De algo que realmente pueda bendecir la vida de esa persona. Incluso cuando hacemos algo, cuando decidimos hacer algo, ¿en quién pensamos? Por ejemplo, cuando usted se va a poner una ropa, ¿en qué usted piensa? En usted, es obvio, ¿no? Porque ¿quién se para en el espejo para ver a Cristo? Oh, voy a vestirme, vas a ver si... Cristo, ¿qué te parece? ¿Me parezco a ti? No. Usted cuando hace algo, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, si somos honestos, pensamos en nosotros. No pensamos, ¿cómo yo voy a bendecir la vida de esta gente? ¿Cómo yo voy a edificar a esta gente? No pensamos así. ¿Es lo que me gusta? ¿Es lo que yo quiero hacer? Es lo que me influyó en la cultura y eso es lo que yo voy a hacer. Pero en nuestra mente no sube el pensamiento si yo voy a edificar con lo que voy a hacer a la gente, con lo que yo me voy a poner, con lo que yo voy a hablar, donde yo voy a ir. Voy a glorificar a Dios, voy a edificar a esta gente. Pablo dice que todo lo que nosotros hacemos debe darle la honra y la grandeza a Dios. Aún en la comunicación tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Qué lindo es lo que Dios quiere lograr en nosotros, siervos que adoramos a través de servir a los demás. Pablo en Filipenses, cuando estaba en la cárcel, en el capítulo 2:3, dice, no hagan nada por egoísmo, o sea, no hagan nada pensando en ustedes mismos, ni por vanidad. Oh, qué bien me veo, qué elegante soy, qué inteligente soy. Más bien con humildad. Ser el último. Consideren a los demás como. No me diga que usted en el trabajo usted ve a su compañero como superior a usted mismo. Porque a veces, wow, este no hace nada y gana $60,000. Y yo, mira, ¿cuánto hago? Y lo que me pagan son $40,000. No consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos. Cada uno debe, dice, velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de usted debe ser como la de Cristo, quien siendo por naturaleza Dios,
No se consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente a la naturaleza de un siervo, de un esclavo, y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que Pablo nos dice entonces que el modelo de la grandeza está en la actitud, en la conversación, en el pensamiento de Cristo. Pero Jesús quiere realmente ponerle como un vídeo, como una ilustración que impacte su mente. Y ve un niño y lo trae y él lo abraza. Y le da una ilustración fantástica para su tiempo. Tal vez hoy no lo vemos de la misma manera. Jesús no quería valorar al niño. Jesús no quería que el niño fuera el centro de la escena, como muchas veces pasa en nuestros hogares, que los niños son los que dicen que vamos a comer, que nos vamos a vestir, a dónde vamos a ir. Vamos a vacaciones, ven. ¿Dónde tú quieres ir? No, llévame a la luna. Espérate, déjame ver si tengo 2 millones para pagar el pasaje. Pero vamos a guardar. Yo voy a cumplir tu promesa, mi promesa. Y muchos pensamos que Jesús quiere valorar al niño de esa manera, que trae al niño para mostrar que realmente hay que darle valor al niño. Aunque todo eso está envuelto, el propósito de Jesús es que puedan distinguir que un niño es un ser humano que está desprovisto, no tiene poder adquisitivo, no tiene nada que ofrecerle a nadie, a nada. Y Jesús toma a este niño para darle una enseñanza a ellos, de que ellos piensen y se convenzan de que nada tienen, que todo ha venido de la mano de Dios. Y si todo ha venido de la mano de Dios, ¿a quién mejor servir? A Dios. Por eso nuestro servicio a la gente, donde usted esté, en donde usted cree. No piense que usted va a trabajar en una factoría. No piense que se va para un hospital, que va a manejar un camión. Piense que usted va allí para servir a la gente en el nombre de Cristo. Aunque la gente no le pregunte, ¿tú me estás sirviendo porque te pagan? Sí, es cierto que me pagan, pero aparte que me pagan, quiero honrar a Cristo en mi trabajo. Y he venido aquí no por el pago que me dan, sino he venido aquí para servirte a ti en el nombre de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Marcos nos está diciendo. Todo tiene que verse la grandeza de Cristo en nosotros y en todo lo que hacemos. El ser humilde entonces es ser el último de todos. Es no ser el centro de atención. Y Jesús quiere que aprendan a través de este niño que ser el más importante debe quedar a un plano segundo o casi olvidado en nuestras vidas. Cuando uno entiende realmente la grandeza de Dios, de ser el último y ser un siervo, uno comienza a entender qué es el reino de Dios, qué es la gracia de Dios, para qué Cristo vino. Realmente el corazón de Dios, Dios es un Dios humilde, porque dice que siendo Dios, no se llenó de orgullo, soy Dios, yo no tengo que ir a donde están ustedes. Ustedes no pueden venir donde estoy yo y allá arréglense a ustedes cómo pueden llegar y nadie va a poder llegar. Sin embargo, Dios fue tan humilde. Ese es el corazón de Dios, que vino a estar con nosotros. Gente arrogante, orgullosa, gente que decimos que no necesitábamos a Dios. Pero vino para convencernos de que sí necesitamos a Dios. De que sí desesperadamente necesitamos que Dios cambie el concepto de la grandeza de nosotros. Muchas veces, una de las tentaciones que más nos atraen a nosotros es realmente esperar que otros nos sirvan. Cristo dijo, yo vine a servir. Yo no vine para que ustedes me sirvan. El Dios, el creador del universo, yo vine a servirles a ustedes. Y si nota, Él no vino a servirnos pensando en nuestra condición, porque si piensa en nuestra condición, no nos sirve. Por tanto, cuando servimos a los demás, no importa que sea santero, no importa que sea homosexual, no importa que sea lo que sea, Dios nos mandó a servir a toda su creación. No le pregunte, ¿usted es testigo de Jehová? ¿Usted es mormón? ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree en lo otro? Yo vengo a servirte en el nombre de Cristo. No me importa lo que tú eres, lo que tú creas. Yo quiero mostrarte que soy un siervo de Cristo. Y mi recompensa no viene de ti, mi recompensa viene de Él. Mi alegría no está en ti, mi alegría está en servirle a Él a través de ti. Estamos tentados constantemente
a no ser siervos, sino a ser reyes. Es cierto que la primera opción en nuestras vidas no es ser un siervo, sino que otros nos sirvan, porque esa es nuestra naturaleza caída. Queremos que otros nos sirvan, pero no podemos entender la grandeza si no estamos dispuestos a servirles a otros por amor. Y hacerlo con alegría, y hacerlo con gozo, porque no lo estamos haciendo para esa persona, lo estamos haciendo en el nombre de Cristo para esa persona, para bendecir esa vida, para mostrarle que realmente la grandeza no es que tú me sirvas a mí, sino que yo te sirva a ti. Realmente cuando hemos experimentado la gracia de Dios y entendemos la grandeza, nos damos cuenta que a veces no podemos llegar a ella, pero corremos en busca de ayuda hacia Cristo. Porque a veces se nos olvida que la grandeza es una condición que hay en mi corazón y tengo que seguirle hablando a mi corazón sobre el Evangelio, lo que realmente Cristo ha hecho por mí, por su misericordia. Este pasaje entonces, concluyo diciendo, nos muestra realmente esa gran necesidad, esa desesperación que debe haber en nosotros por la gracia, por la intervención de Dios, que muchas veces, queriendo hacer algo que agrade a Dios, me encuentro que erré en el blanco, pero hay esperanza. ¿Podrá ser Cristo el más importante de mi vida? Él debe ser el más importante. Y todo lo que yo haga debe ser en un servicio de adoración. Todo, mi trabajo, entienda, grábese, usted no va a su trabajo a hacer un trabajo. Usted va a servir en el nombre de Cristo, donde Dios le ha colocado. Y déjeme decirle, la gente nos observa y saben cuando estamos sirviendo con alegría y en el nombre de Cristo y cuando estamos haciéndolo solamente por dinero y sin tener en cuenta a Cristo. Todo, dice Pablo, lo que hagamos sea para la honra y la gloria de Dios. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra, gracias porque nos has recordado que la grandeza es ser humilde y ser un siervo. Ayúdanos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestro hogar, donde quiera que nos movamos, ser humildes y estar dispuestos a servir a otros con gozo y con alegría para que Cristo se vea en nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder movernos en diferentes ambientes intelectuales, laborales, para allí, oh Dios, reflejar esa actitud de grandeza que es realmente ser un humilde y un siervo tuyo. Bendice a nuestra iglesia que al salir de este lugar y al regresar muchos tal vez a sus trabajos, tal vez a sus hogares, a donde quiera, en el día de mañana también a regresar a nuestras escuelas y trabajos, podamos mostrar esa humildad y esa actitud de siervo a todo aquel que nos encuentres en el camino. Gracias porque entendemos que cada persona que tú pones en nuestra vida no solamente es un regalo, sino es una oportunidad para mostrar la grandeza tuya en nosotros. Ayúdanos, Señor, y te pedimos por estos alimentos que con mucho amor muchas hermanas y hermanos han traído para celebrar este día de la hispanidad. Que sea de bendición a nuestros cuerpos, pero que también podamos...